Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todas aquellas personas malintencionadas que llegan con el fin de hacer daño. Dame un día cubierto de tu amor. Saludos hermanos y hermanas, espero que se encuentren bien. Un abrazo, gracias por estar aquí de nuevo, Defensa Católica. Les quería invitar si tienen algún familiar que no hable español y hable inglés y necesita saber de apologética católica, de los padres de la iglesia y apologética, hice un canal para que por favor conozcan a alguien o si hablan inglés y quieren comenzar a aprender un poco más de la fe católica, aquí está. Catholic Defense, Doctor Antonio Portilla. Ahí pues nos vamos a hacer lo mismo que hacemos aquí, pero en inglés. Lo hice porque tengo amistades que he querido llevarles el Evangelio y no conozco, no sé, no encontré un apologeta en inglés accesible, o sea que usted pone @Catholic Top Defense y le voy a salir ahí y vamos a hablar de los padres de la iglesia, de la apologética, como estamos haciendo aquí. Acuérdense, entre más nosotros llevemos el mensaje, pues es mejor. Por aquí. Pues aquí está la página. De nuevo, Catholic Top Defense. Lo mismo, defensa católica, en inglés. Y va a ser de apologética. Y vamos a ver qué pasa. Ya tengo a alguien que me va a ayudar a ponerlo, lo miraron aquí. Aquí tenemos el primer post, San Ignacio Antioquía, que habla de la Iglesia Católica. Y eso es mayormente lo que me gusta llevarlo, ese mensaje. Y con musiquita y todo, para que las personas conozcan los padres de la iglesia y conozcan cómo eran los primeros cristianos. Bueno, ya hicimos la oración. Hoy vamos a hablar cuando nosotros cambiamos el culto de adoración que Dios dejó en el mundo cuando vino, envió a Jesús. Dios nos dejó un culto para nosotros adorar a Dios. Sabemos que antes se adoraba a Dios con sacrificios de corderos y pues Él lo cambió y dejó su culto. Y vamos a ver que a través de la Biblia, del Antiguo Testamento, vamos a ver personas que cambiaron el culto. Y eso es pecado, porque estás introduciendo algo diferente a lo que Dios enseñó. Y eso se llama idolatría. Idolatría no es nada más tener una imagen y pensar que es divina. O sea, que creer que esta imagen es Dios. Nosotros los católicos no somos idólatras, porque nosotros no pensamos que ninguna imagen creó el cielo, la tierra o todo lo que lo llena. Nosotros nos enseñamos que la Virgen María, los santos o las imágenes son ídolos, son dioses que crearon el cielo y la tierra. Tampoco la iglesia enseña que se le deba el culto de la tría, o sea que culto de adoración como si fuera Dios. Eso no es cierto, eso son calumnias que pues, nuestros hermanos protestantes les enseñaron y ellos creen que nosotros tenemos diferentes dioses. Pero vamos al credo y dice, creo en un solo Dios. Pero eso sí, nuestros hermanos sí cometen idolatría porque ellos ponen enseñanzas de ellos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y lo vamos a ver más adelante, como la sola escritura, la sola fe, abrir una iglesia, hacer un culto diferente como ellos lo hacen, que es bailar, cantar y predicar y ya, ese es el culto y no hay sacrificio. Vamos un momentito aquí. Vamos a ver cambiar el culto de Dios.
Eso es idolatría. Vamos por aquí. Primero vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, que dice, me maravillo de que abandonando al que os llamó, por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. O sea que otro evangelio, traer algo que Jesús nos enseñó. Un ejemplo, Jesús fundó una iglesia, yo hago otra iglesia. Jesús dejó a sus apóstoles, no importa eso, yo hago mi iglesia y yo soy el que mando. Y también entra en que Jesús dejó su culto de adoración y yo pongo mi culto de adoración. Vamos a ver qué dice. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Ahí también entra el culto. Hay personas que van a querer deformar el culto de adoración a Dios, que eso es lo que pasa. Te sacan de la iglesia católica, donde es la única, el único sitio que podemos adorar a Dios como Él quiere, con la Eucaristía, y nos vamos a otra iglesia y nos dicen que es un símbolo. Y ya no estamos adorando a Dios, y lo vamos a ver en el transcurso. Gálatas 1:8, pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciare un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, o sea que somos malditos por cambiar las enseñanzas de Dios. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. O sea que si nos anuncian otro culto de adoración, porque eso es alguna enseñanza del evangelio, pues sea maldito. O sea que no podemos cambiar nada. Vamos un momentito aquí. Close window. Ok, perfecto. Y vamos a seguir por aquí. Vamos a ver si la puedo cambiar. Mateo 24:23 dice entonces, si alguno os dice, mirad, el Cristo está aquí o allí, no le creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. O sea que en el año 33 ya Jesús dijo lo que había que hacer, bautizar a todos, van a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñando todo lo que yo les he enseñado. El que ustedes le perdonan los pecados les son perdonados. Este es mi cuerpo. Dejó un culto de adoración y entonces han venido personas, falsos profetas, a decirles, no, así ya no se adora a Dios, vamos a hacerlo así. O sea, ¿sabe que así se refiere? Tengan cuidado porque surgirán falsos cristos, un Cristo diferente, no como Él quiso que se adorara, no enseñando lo que Él quiso, y nos va a enseñar otras cosas. Pero aquí dice, tengan cuidado, falsos cristos, falsos profetas, que harán muchos milagros, muchas señales que nosotros lo vemos. Curan muchas personas, muchos milagros. Y son capaces de engañar a las mismas personas elegidas. Ahora pregúntense, todos en su familia eran católicos, celebrando una Eucaristía y ahora se van al culto de los hermanos protestantes a escuchar una música muy alta sin un sacrificio. O sea que dejaron de adorar a Dios como Dios envió. Eso es un pecado de idolatría, además de desobediencia. Y lo vamos a ver a través del Antiguo Testamento. Vamos por ahí. Una adoración incorrecta, o sea que una adoración que Dios no quiso. Hay una adoración correcta y una incorrecta. Y esto lo pueden leer en su casa, Éxodo 32, del 1 al 10, dice, cuando los israelitas adoraron al becerro de oro, Dios se enojó y castigó a su pueblo. O sea que hubo idolatría. En ese momento, si ustedes lo leen, Jesús, perdóname, Dios envió a adorarlo de una manera. Entonces ellos se alejaron de la adoración a Dios y se fueron a adorar dioses falsos. Y dijeron, hicieron un becerro con todo el oro que tenían y dijeron, mira, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Ese es tu Dios. Y empezaron a hacer sacrificios. O sea, que cambiaron la adoración, la que Dios quería, adorarlo a Él de la forma que Él quería, y se fueron a otro a adorar un Dios falso. Y eso puede pasar cuando nosotros dejamos de adorar a Dios como Él quería, cuando nos alejamos de la Eucaristía, empezamos a adorar
de diferente manera. Nos vamos a un culto protestante y quizás en ese culto nos enseñan la prosperidad. Comenzamos a adorar el dinero. Comenzamos a adorar que seamos el centro de atención. Comenzamos a adorar que nos vean por televisor y seamos famosos. Hacemos lo que el pastor dice. Eso también puede ser que dejamos la adoración a Dios y nos fuimos a adorar ídolos. Adoramos el celular, adoramos la riqueza. Eso también puede pasar. Y no tiene que nada más pasar con una persona que era católico y se hizo protestante. No, también puede ser una persona que era católico, se hizo ateo. Ahora un Dios falso que dice que, pues, que no existe Dios. Cree en eso, adora el dinero, la estabilidad económica. No, yo estoy bien, yo creo en Dios a mi manera y estoy bien. O sea que eso también es una forma de adorar otras cosas. Adoro tener una casa bien cara, dejé de ir a la Eucaristía, ahora adoro tener mucha riqueza, casas caras, carros caros. Eso a mí me pasaba. Yo adoraba otro Dios, Dios dinero, Dios estabilidad, Dios negocio. Un segundito. Dame un segundo. Seguimos por aquí. Levítico 10, 1 al 13. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño ante Dios y fueron consumidos por el fuego. O sea que adoraron a Dios de una diferente manera. ¿Y qué pasó? Fueron consumidos por el fuego. O sea que Dios le da ira que nosotros lo adoremos de una forma que Él nos envió. O sea que Jesús vino y dijo cómo había que adorar a Dios. Y nosotros nos salimos de esa iglesia y ahora hacemos un culto que nosotros inventamos. Y lo vamos a ver más adelante. Primera de Samuel 15, 22 al 23. El rey Saúl ofreció sacrificios a Dios de manera incorrecta y fue rechazado por Dios. O después lo pueden ver. O sea que hacer un culto incorrecto, nosotros tenemos el rechazo de Dios. Lo que pasa es que quizás usted se siente que está feliz, goza plenamente de buena eh, felicidad, riquezas, pero eso no es todo, está completamente alejado de Dios. Seguimos por aquí. Levítico, esto lo traje para leerlo. 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario, pusieron fuego en ellos y tras echar incienso encima ofrecieron ante Yahvé un fuego profano que él no les había mandado. Por eso es que leí primero, no hay otro evangelio, pues no hay otro culto tampoco. Aquí. Acuérdese de darle like, seguir, compartirlo, porque eso ayuda a llevar ese evangelio a toda criatura. El 2 dice, entonces salió de la presencia de Yahvé un fuego que los devoró y murieron delante de Yahvé. Quizá usted se sienta bien, el culto diferente que usted le rinde a Dios, pero quizás Dios no los vaya a consumir en el fuego, pero sí están espiritualmente muertos, porque no están adorando a Dios como Él quiso. Moisés dijo entonces a Aarón, esto es lo que Yahvé ha declarado diciendo, entre los cercanos a mí mostraré mi santidad y ante la faz del pueblo manifestaré mi gloria. Aarón no dijo nada. Samuel 2 dice, primera Samuel capítulo 15, pero Samuel dijo, ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar. Mejor la docilidad que la grasa de los carneros. O sea, que el que quiso hacer lo que él quiso. Ok, a mí no me gusta lo que están haciendo los católicos, eso del pancito, eso, ahí no está Dios. Nos vamos a hacer una iglesia, vamos a hacer un culto, vamos a llegar, vamos a cantar bien fuerte, vamos a danzar, después viene el pastor a hablarnos y ese es el culto de adoración. O sea, que cambiaron lo que Dios hizo.
Como pecado de hechicería es la rebeldía, crimen de Tarafín, la contumacia, porque has rechazado la palabra de Yahvé. Él te rechaza para que no seas rey. O sea que Dios lo rechazó por hacer un culto diferente. No lo digo yo, y lo dice en el Antiguo Testamento, cuando oramos a Dios diferente, una forma diferente a la que Él quiere, nosotros estamos poniendo nuestras creencias y eso se llama idolatría. Ok, consecuencias de la adoración incorrecta. 1. Separación de Dios. La adoración incorrecta puede llevar a una separación espiritual de Dios. Eso lo pueden ver en Isaías 1, 11 al 15. Morimos espiritualmente, no estamos agradeciendo a Dios como Él quiere. Castigo. Dios puede castigar a aquellos que adoran de manera incorrecta. Lo vimos en Levítico. Pérdida de bendiciones. La adoración incorrecta puede llevar a la pérdida de bendiciones y prosperidad. Hermanos protestantes, yo no estoy atacándolos ni juzgándolos. Tomen este mensaje como un mensaje de esperanza y ustedes averigüen la historia, cuál era el culto de los primeros cristianos y después pregunten, Martín Lutero cambió el culto de adoración a Dios y van a ver que sí. Aquí le traje Isaías, pero no lo voy a hacer ahora. Aquí vemos que, vamos a leerlo, Isaías 1:11. A mí que tanto sacrificio vuestro, dice Yahvé, harto estoy de holocausto, de carneros y de cebos, de cebones, y sangre de novillos y machos cabríos, no me agradan, porque ellos estaban adorando a Dios, pero estaban en su corazón lejos. Cuando venís a presentaros ante mí, ¿quién ha solicitado de vosotros esa perpetua de mis atrios? No sigáis trayendo oblación vana, era vano. El humo del incienso me resulta detestable. Novilunio, sábado, convocatoria, no tolera falsedad y solemnidad. Vuestros novillos y solemnidades aborrecen mi alma. Me han resultado un gravamen que me cuesta llevar. Y al extendernos vosotros vuestras palmas, me tapo los ojos por no verlos. Para cambiar esto. Aunque menudéis la plegaria, yo no oigo. Vuestras manos están de sangre llenas. O sea que hermano, que dice aquí que Dios no le agrada ese culto, porque ya él hizo su culto de adoración. Lo vamos a ver ahorita en la Eucaristía. Esos cultos que ustedes, hermanos protestantes, inventaron y rechazan por rechazar el culto de adoración a Dios no le gusta. Yo sé que ustedes se sienten bien, pero espiritualmente están muertos porque no están llevando a cabo el culto de adoración que Dios quiso. No están comiéndose el cuerpo de Cristo para la vida eterna. Eso es bien triste. Y o sea que tomen este mensaje como una esperanza. Importancia de adoración correcta. Adorar en espíritu y en verdad. Jesús enseñó que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, espontáneamente, adorarlo. Y en verdad, pues ya sabemos que la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él fundó una iglesia. Y Él dijo que esa iglesia era la columna y baluarte de la verdad en 1 Timoteo 3:15. O sea que si yo no acepto su palabra, no estoy adorando en verdad. ¿Ok? Seguir los mandamientos, Dios nos ha dado mandamientos y leyes para seguir en nuestra adoración. Lo pueden buscarlo por los antiguos los mandamientos, perdón, los mandamientos. Y primer mandamiento, adorar a Dios sobre todas las cosas. Dios vino del cielo y vino a dejar un sacrificio, un culto de adoración. Si yo amo a Dios, yo acepto su palabra. Buscar la guía del Espíritu Santo, debemos buscar la guía del Espíritu Santo para asegurarnos de que nuestra adoración sea correcta y agradable a Dios. Así por aquí. Entonces, ustedes pueden averiguar, hermanos protestantes, que yo sé que me ven mucho y gracias, los amo mucho. Pueden averiguar si ustedes van a través de la historia, los padres de la iglesia,
y averigüen cuál es el culto de adoración agradable a Dios, van a ver que el culto de adoración, lo maximito para los cristianos, antes y ahora, es la Eucaristía. Un momentito aquí. Era la Eucaristía. La Eucaristía es un sacrificio y es la adoración que se dejó para nosotros darle la acción de gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Cuando nosotros nos vamos a la Eucaristía, no queremos ir a misa como yo era. Cuando yo me voy a otra iglesia, yo dejo la iglesia de Cristo, pues yo no estoy dándole gracias a Dios de la manera que Él quiere. Cuando nosotros vamos a la iglesia, a la Eucaristía, a la acción de gracias, nosotros estamos dándole gracias a Dios por todo lo que nos da. Nos da a nuestros padres, nos da comida, nos da el aire de gratis, nos da a nuestros hijos, nos da una forma, la inteligencia, pensamos, pues nosotros vamos allá a darle gracias a Dios de la manera que Él quiere, además de que gracias a eso que Él nos dejó la Eucaristía, tenemos el perdón de nuestros pecados, nos da el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo para vivir en comunión con Él y para que se nos perdonen nuestros pecados, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando yo voy a misa, cuando yo no voy a misa, yo estoy dejando de darle gracias a Dios. Cuando yo me voy a un culto protestante, me salgo de la iglesia. Cuando persigo la iglesia, pues yo no estoy dejando de ser agradecido con Dios. Y eso es un gran pecado, un pecado de apostasía. Cuando nos salimos de la iglesia católica y nos vamos a un culto. ¿Ok? O sea que vamos a investigar la Eucaristía, era el sacrificio, era la adoración a Dios. Lo sigue siendo. Número uno, sacrificio. La Eucaristía es un sacrificio en el que Jesús se ofrece a sí mismo, a Dios Padre, por nuestra salvación. O sea que si no voy a misa, estoy rechazando eso. Comunión. La Eucaristía es una comunión con Jesús y con la iglesia en la que nos unimos a Él y nos alimentamos de su cuerpo y su sangre. Adoración. Lo maximito de la Iglesia Católica es la Eucaristía porque es la única forma que nosotros adoramos al Señor. Fue el culto de adoración dejado por Jesucristo para adorar a Dios. Adoración, la Eucaristía es una forma de adorar a Dios en la que nos postramos ante la presencia real de Jesús y le ofrecemos nuestra alabanza gratuitamente. Ok, ¿qué pasa si yo hago un culto diferente? Si yo digo, mira, a mí no me gusta la iglesia católica, yo me voy a hacer mi iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Alejamiento de la verdadera adoración a Dios. Al crear un nuevo culto de adoración, puedes estar alejándote de la verdadera adoración de Dios y de la tradición apostólica. Te estás alejando de la forma que Dios quiere ser adorado. Eso es un pecado. Eso es un pecado. Quizás usted no lo sabe, pero ahora lo sabe. Y no me crea a mí, investigue. Idolatría. La creación de un nuevo culto de adoración puede ser considerada idolatría, ya que implica la adoración de algo o alguien diferente a Dios. Usted adora a Dios, a Jesús, pero Dios y Jesús le mandaron a hacer otra cosa. O sea que usted está adorando un nuevo Cristo, un Cristo diferente. Está haciendo lo que usted le da la gana. Y eso está mal. Confusión y división, y lo vemos. La creación de un nuevo culto de adoración puede generar confusión y división entre los creyentes, ya que puede ser visto como una forma de adoración diferente y incompatible con la tradición apostólica. Lo vemos, ningún protestante cree lo mismo. ¿Cuántas iglesias hay? Yo creo como 60, 70,000 diferentes. ¿Y qué sucede? Número 4, pérdida de la gracia y la salvación. La adoración a Dios de manera incorrecta puede llevar a la pérdida de la gracia y la salvación, ya que implica el rechazo de la verdadera adoración a Dios y a la tradición apostólica. Esto es bien fuerte. Entonces, usted va a averiguar, puede preguntar en inteligencia artificial, buscar enciclopedia,
que si Martín Lutero cambió el culto de adoración a Dios. Mira, ese Dios lo puse con letra minúscula, perdónenme. Pregúntese ustedes si Martín Lutero cambió la adoración, el culto a Dios de adoración. Antes que llegara Martín Lutero, todos adoramos a Dios por medio de la Eucaristía. Llegó Martín Lutero y dijo, mira, no se va a hacer así más, vamos a hacer nuestro culto de adoración a Dios, uno diferente. 1500, vamos a ponerle 1500 años, 1400 años más o menos, que lo estaban haciendo los católicos del mismo, todos los días, el culto de oración en la Eucaristía, lo maximito, y vino Martín Lutero y dijo, mira, no vamos a hacer eso, vamos a hacerlo a mi manera. Lo vimos en el Antiguo Testamento, qué pasaba cuando se cambiaba el culto de adoración, y Martín Lutero lo hizo. O sea que quizás usted se va a molestar conmigo, pero yo le mostré en el Antiguo Testamento qué sucede cuando se cambiaba el culto de adoración. Y ahora le voy a mostrar en el Nuevo Testamento también que eso no se puede hacer. O sea, que usted cree lo que usted quiera, pero yo, como cristiano, le estoy dando esa información. Ok, ¿cómo él cambió el culto de adoración? Rechazo de la autoridad papal. Lutero cuestionó la autoridad del Papa y la jerarquía católica, lo que llevó a una ruptura con la Iglesia Católica. Mira, los envió al diablo y él hizo lo que él quería hacer. Sola Escritura, Lutero enfatizó la importancia de la Biblia como la única fuente de autoridad para la fe y la práctica cristiana. Esto llevó a un mayor énfasis en la lectura y en la interpretación de la Biblia. Gracias a eso, todo el mundo puede interpretar la Biblia a su manera y ha ocasionado que nadie piense igual. La sola Escritura no fue predicada por los apóstoles, es una tradición de hombres, porque Jesús ni los apóstoles predicaban que la Biblia era la única fuente de autoridad. La Biblia no existía para eso. Entonces, lo que ocasionó a hacer y decir que la sola Escritura es la única fuente de máxima autoridad, pues usted tiene un testigo de Jehová que se lee la Biblia como fuente de autoridad, la única fuente de autoridad, y piensa diferente a un pentecostal que se leyó la Biblia como única fuente máxima de autoridad. También es diferente a los mormones, también es diferente a los evangélicos, también es diferente a los bautistas, me encanta, a los anglicanos, a los luteranos, todos son diferentes a pesar de tener la Biblia, que supuestamente es la única fuente máxima de autoridad. O sea que hay una confusión que leímos cuando se cambia, ahorita lo leímos, cuando se cambia la adoración a Dios, hay confusión y división. Y esto fue lo que pasó aquí. Reforma de la liturgia. Lutero reformó la liturgia eliminando elementos que consideraba no bíblicos o supersticiosos, como la adoración de imágenes y la veneración de los santos. Eso está mal porque nosotros no adoramos las imágenes no son Dios. Él creía que nosotros adorábamos imágenes y realmente no es así porque una imagen no tiene divinidad. Y eso lo hemos explicado mil veces. Introducción de culto en lenguas vernáculas. Lutero introdujo el culto en la lengua vernácula alemana en lugar del latín. Antes se hacía la misa en latín. O sea que cambió eso, lo que permitió que más personas participaran en la oración. Énfasis en la fe y la gracia. Lutero enfatizó la importancia de la fe y la gracia en la salvación en lugar de las obras y la tradición. O sea que cambió todo. Rechazó la transubstanciación. Lutero rechazó la doctrina de la transubstanciación que sostiene que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la Eucaristía. Y él dice que ahí está Cristo, pero no se convierte en nada. Eso es lo que él creía en ese momento y eso fue lo que enseñó. O sea que cambió el método que se enseñó por Jesús, cómo adorar a Dios. Introducción de la Cena del Señor. Lutero introdujo la Cena del Señor que se celebraba en lugar de la Eucaristía Católica. O sea que cambió todo. O sea que usted tiene que hacer, como cristiano de verdad, usted va a averiguar cuál fue el culto de adoración a Dios desde el siglo I en adelante. Y después usted va a preguntar y va a averiguar, Martín Lutero cambió el culto de adoración dado por Dios. Si él hizo eso se llama idolatría. O sea que si usted se pone a investigar eso y usted ve eso y usted sigue siendo protestante,
No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ya yo les he mostrado que cambiar el método o la forma de adoración dejada por Dios es un pecado. Si usted ve que Martín Lutero la cambió, pues, y usted sigue ahí haciendo eso, pues usted no hay peor ciego que no quiera ver, porque es un pecado de idolatría. Lo vimos aquí. Aquí está, alejamiento de la verdad, de la verdadera adoración de Dios. O sea que si usted se entera que los protestantes cambiaron el culto de adoración dado por Dios, y usted sabe que eso te aleja de la verdad de Dios, idolatría, confusión y división, pérdida de gracia y salvación, si usted encuentra eso, yo no sé qué usted sigue haciendo en el protestantismo. Porque vimos al principio que Gálatas dijo que hay un solo evangelio, o sea que si enseñaron un culto, ese es el que es. Si se cambió el culto, pues usted está maldito y le está pasando todo esto. O sea que, ¿qué usted va a hacer? ¿Va a seguir siendo protestante? Vamos a leer esto, primera carta de Juan, capítulo 2, 7. Queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Hijos míos, en la última hora habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que ya es la última hora. Salieron de entre nosotros. Vamos a repetirlo. El anticristo salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. O sea que iba a venir un anticristo que iba a oponerse a todo. Y una de esas cosas es a la adoración a Dios dejada por Jesús. Y dice, estos anticristos salieron de nosotros. Martín Lutero salió de nosotros y ¿qué hizo? Cambió todo. Lo vimos aquí. Cambió todo. La jerarquía, la liturgia, la fuente de autoridad, todo lo cambió. Y nos llevó a todos los hermanos protestantes a adorar un Jesús diferente con un sistema de adoración diferente al que Dios quiso. Y eso se llama idolatría. Seguimos por ahí. Ahora vamos a ver, esto es más o menos lo último, vamos a ver que va a haber un culto a Dios. Y si no le damos un culto a Dios como Él quería, pues nosotros vamos a un culto al diablo. Porque Dios quiere que lo adoremos de una forma. Si nosotros no adoramos a Dios de esa forma, no estamos adorando a Dios. Estamos adorando al enemigo. Y no lo digo yo, lo va a decir Pablo aquí. Vamos a leerlo poquito a poquito. Perdóname. Déjeme buscar un poquito de agua para leer esto, ¿está bien? Hermanito, gracias por la paciencia, que ahora empieza lo bueno. Déjame sacar mi agua de aquí. Ok, un culto a Dios y un culto al diablo. Si nosotros no adoramos a Dios como Él pide, pues no estamos adorando, lo estamos adorando al enemigo.
Y no tomen esto como una persecución, como una crítica, tómenlo como una esperanza de poder volver al culto de adoración que Dios dejó en el siglo I. ¿Ok? Primera de Corintios, capítulo 10, 14. Vamos a ir entrando y saliendo, entrando y saliendo. Esto es palabra de Dios. Dice, por esto, queridos míos, eviten la idolatría. O sea que él va a hablar de eviten la idolatría y después va a hablar del culto. O sea que cuando nos vamos a otro culto, eso se llama idolatría. ¿Ok? Dice, les hablo como a gente sensata y yo también le hablo a ustedes como personas inteligentes. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decirles. O sea que estamos hablando ahora mismo también, como Pablo habló en ese momento, ahora también yo les voy a hablar a ustedes y mayormente aquí nos siguen los protestantes. La copa de bendición que bendecimos, la copa de bendición que bendecimos, la copa de bendición, la copa de bendición que bendecimos, ¿se acuerdan? ¿No es acaso comunión con la sangre de Cristo? La comunión. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. O sea, que no está diciendo que es un símbolo, es comunión. Vamos a leerlo de nuevo, un momentito por aquí. Un segundito. Un segundito, por favor. Que no quiero que se me quede nada. ¿Ok? O sea, que está diciendo que la copa de bendición, la que bendecimos, ¿se acuerdan? Que traen la copa, la bendijo. ¿No es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, es una comunión. ¿Ok? Vamos a seguir. Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, una iglesia. Porque participamos de ese único pan. O sea que está diciendo que es un solo pan, un solo sacrificio. Más nada. ¿Ok? Ahora hay que hacer una pregunta. Aquí está enseñando eh, el culto y nos preguntamos, ¿acaso los hermanos protestantes beben de esa copa y comen de ese pan? Aquí que ustedes me ven, ustedes beben de esa copa y de ese pan que dice Pablo para el año 50. El Señor tiene una mesa donde ustedes se tienen que sentar para estar en comunión con Dios. Por eso dice, ¿acaso esto no es la copa de bendición que bendecimos? Y está hablándole a ellos, en el 14 dicen, eviten la idolatría, o sea que este es el culto de adoración de Dios. ¿Acaso nuestros hermanos están bebiendo de esa copa y comiendo de ese pan? Pablo está predicando y yo también ahora, personas inteligentes. Ustedes son parte de ese culto que dice en este momento que estamos en comunión con la sangre y el cuerpo de Cristo. Eso hay que preguntarlo, porque nosotros vemos a nuestros hermanos que dicen vamos al culto y no hay sacrificio. Están comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Van a un culto sin sacerdote. Sabemos que no podemos hacer un culto sin un sacerdote. Un sacrificio no se puede hacer sin un sacerdote. Vamos por aquí, seguimos. Oh, ok, seguimos. Pensemos en Israel según la carne. Aquellos que comen las víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? Quiero decir con esto que la carne sacrificada de los ídolos tiene algún valor o que el ídolo es algo, no. El Dios falso no es nada. No, afirmo sencillamente que los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios
y no a Dios. O sea que si estamos ofreciendo otro sacrificio, haciendo otro culto, estamos sacrificándolo, eso nosotros estamos sacrificando, lo estamos ofreciendo a Dios. Es a otra cosa. Vamos a leerlo de nuevo. Pensamos en Israel según la carne. Aquellos que comen las víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? Quiero decir con esto que la carne sacrificada a los ídolos tiene algún valor o que el ídolo es algo. No, afirmo sencillamente que los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. O sea que si nosotros no estamos en esa copa de bendición, sino hacemos ese sacrificio, ese culto de oración con el pan y el vino, nosotros estamos haciendo un culto a otra persona, a demonios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. ¿Cómo nosotros evitamos entrar en comunión con los demonios? Vamos a estar en comunión. ¿Cómo vamos a estar en comunión? Dice aquí. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso la comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Esa es la manera que nosotros vamos a dar la comunión, el culto de adoración al diablo. Seguimos. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No se puede. O adoran a Dios aquí, como Él quiere, o no lo adoran y ya ustedes saben a quién van a adorar. Tampoco pueden sentarse en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Dice aquí, el Señor tiene una mesa donde usted se tiene que sentar para estar en comunión con Dios, para dejar la idolatría. O sea que si nosotros nos sentamos a la mesa del Señor y adoramos a otras personas, a otras cosas, al Señor diferente, como lo vimos en el Antiguo Testamento, no nos estamos sentando en la mesa con el Señor Jesucristo, con Dios, en comunión. Por eso le pregunto, ¿los protestantes beben de la copa del Señor? Provocamos el celo, lo leímos ahorita, provocamos el celo del Señor cuando no queremos participar en la cena del Señor, en la Eucaristía. Ustedes quieren pretender ser más fuertes que Dios, quieren hacer lo que ustedes quieran. Vamos a seguir aquí. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Tampoco pueden sentarse en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. O es que queremos provocar los celos del Señor. Cuando no nos sentamos en la mesa del Señor, adoramos al Señor como queramos, como queremos, nos vamos a adorar a otra persona. ¿Y qué dice aquí? Que eso crea unos celos al Señor. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Pretendemos ser más fuertes que Él? O sea que Martín Lutero cambió el culto de oración a Dios que se estaba dando por 15 siglos. Y esto es para Él. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Pretendemos ser más fuertes que Él? Esto es bien fuerte, familia. Tómenlo como una esperanza. Ok, seguimos por aquí. El culto viene de los israelitas. Romanos 9, capítulo 9, versículo 4. Los israelitas, de los cuales es la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, de los cuales también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea que el culto que nosotros estamos haciendo lo recibimos de los judíos y ahora Jesús nos los trajo a hacerlo como Él quería. Porque acuérdense que los cultos de antes eran una sombra venidera. O sea que lo que iba a venir era una sombra, algo bien así empañado. Él nos dio el culto de adoración, el único, el último, hasta que Él venga. Seguimos por aquí. Ahora vamos al verdadero culto. Hebreos 10:11 y voy a volver a Corintios 11 ahorita. Dice aquí, palabra de Dios.
no contenido en efecto la ley más que una sombra, se lo estaba diciendo, una sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas. No pueden nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a los que se acercan. O sea que ese culto viejo no da la perfección, pero el culto que Él va a darnos, que nos dio, sí va a ser la perfección. Ahora vamos por aquí. Dice, de otro modo, no habría cesado de ofrecerlos al no tener ya conciencia de pecado los que ofrecen ese culto una vez purificados. Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que sangre de toros y machos cabríos borre pecados. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. O sea que todo lo que Jesús nos diga es voluntad de Dios. Y si nosotros no seguimos lo que Jesús nos diga, no estamos creyendo en Dios y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y como dice Pablo, si nosotros bebemos de la copa del Señor, si no bebemos de la copa del Señor, estamos bebiendo de la copa del demonio. Dice primero, sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado, no los quisiste ni te agradaron. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Entonces, añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo primero, cancela lo primero, para establecer lo segundo. Quitó lo primero, quitó los sacrificios de machos cabríos, los holocaustos, y va a agregar algo nuevo. Y en virtud de esta voluntad somos santificados. Lo que va a pasar ahora, el culto nuevo que vamos a tener ahora, nos va a santificar. Si nosotros no hacemos ese culto, rechazamos ese culto, hacemos un culto diferente, no nos vamos a santificar. Si nosotros no aceptamos ese culto, estamos rechazando que Dios nos santifique. Y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Cristo. Merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Cristo. Vamos a repetirlo, del cuerpo de Cristo. Mateo 26. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Volvemos a los hebreos. En virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Cristo. Tomad y comed, este es mi cuerpo. Entonces les quería mostrar algo. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Se me olvidó ponerlo. Seguido. Ok. Ustedes saben que ustedes saben que en todos los evangelios se habla de la cena del Señor, pero en Juan no, como que no dice esto, tomó pan, como de copa. Pero en Juan, él dice algo bien importante. Vamos a leerlo. Capítulo 13 de Juan dice, antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, que era esta, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, tomando una toalla, se ciñó, luego echa agua
en el lebrillo y se puso a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla con este estaba ceñido. Llega Simón y Pedro, le dijo, Señor, tú lavarme mi ropa. Eso no lo creo que ya lo vemos, lavaron los pies. Y después quiero que lean el 12. Después que les lavó los pies, tomó su vestido, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho? Ok, vamos por aquí. Okay. Y después de eso, lo pueden ver ahí que empezó a preparar la cena. Lo que quiero llevarlo es que el lavado de pies, lo pueden averiguar, además de que él mostró humildad y servicio, el lavado de pies se daba en el Antiguo Testamento antes de llevar a cabo un sacrificio, el sacrificio. O sea que por eso es que el Señor le lavó los pies para ordenarlos a hacer ese sacrificio y nosotros lo conocemos como orden sacerdotal. Después van a averiguar eso y después podemos hablarlo. Le lavó los pies y después hicieron el sacrificio en la Eucaristía. Averigüen eso para que vean que el Señor los estaba ordenando sacerdotes a hacer este sacrificio nuevo, que es el que dice aquí, y en la virtud de esta voluntad somos santificados a merced a la oración de una vez para siempre del cuerpo de Cristo. Y aquí dice, mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándose a sus discípulos dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Este es el culto de adoración que quiere Dios como sacerdotes de Melquisedec a hacerlo todo el tiempo. Si nosotros rechazamos este culto, estamos bendiciendo la copa del enemigo. Entonces nuestros hermanos dicen, me voy al culto. No hay sacerdotes ordenados, no hay sacerdotes para hacer el culto. Entonces hay personas que no creen en el culto y vamos a ver qué es lo que pasa. Hay personas que van a rechazar ese culto. Hay personas que van a preferir quedarse en la casa. Hay personas que se van a ir a un culto protestante a adorar a Dios cantando, bailando y escuchando al pastor. Y no hay problema. Tenemos libre albedrío. Pero aquí en el mismo Hebreo nos va a decir el problema de haber recibido la verdad, haber conocido el culto y todos nosotros sabemos que los católicos hacen el culto de adoración en la Eucaristía. Lo que pasa es que lo están ignorando, lo olvidaron y se hacen los que no saben o no quieren averiguar. Pero Dios te pide a ti toda la inteligencia y te pide a ti que averigües cuál fue el culto de adoración en los primeros cristianos. Yo lo tengo aquí, los padres de la iglesia. Si tú no averiguas eso, es que no estás amando a Dios con toda tu inteligencia. Y si tú quieres amar a Dios, tú vas a adorarlo de la manera que Él quiere, en la Eucaristía. Pero lamentablemente te engañaron, te fuiste a una secta protestante y no estás estudiando el cristianismo. Te invito a estudiar el cristianismo. En este canal lo puedes hacer. Hay personas entonces que no creen en este culto y se van a hacer otro culto diferente que vimos que es idolatría. Seguimos en Hebreos 10:25, sin abandonar nuestra propia asamblea, o sea que nuestra iglesia, sin abandonar, no dice que nos vayamos a otra, dice no la abandonen, sin abandonar nuestra propia asamblea, como algunos acostumbran a hacerlo. Antes bien, animados tanto más cuanto que veis que se acerca ya el día. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, el culto que hablamos ahorita, el culto de adoración, tomad, este es mi cuerpo, ya no queda sacrificio por los pecados. O sea que todo católico que se salió de la iglesia y se fue a un culto protestante y dejó la Eucaristía, porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. O sea que vive usted con sus pecados.
Por eso por eso Pablo dice, no, pues está en comunión con Dios en su culto, en el culto del demonio, sino la terrible espera del juicio y la furia del fuego pronto a devorar a los rebeldes. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. Ahora te va a comparar cuando nosotros dejamos la Eucaristía, cuál es la consecuencia, y te va a comparar con la ley de Moisés cuando nosotros que hacíamos algo mal donde Moisés. Dice que la ley de Moisés era condenada de muerte, o sea que éramos condenados de muerte si no llevamos a cabo la ley de Moisés. Ahora te lo va a comparar con dejar el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto más grave castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuvo como profano la sangre de la alianza que le santificó y ultrajo al Espíritu de la gracia? O sea que cuánto más el pecado de no llevar la ley de Moisés era la muerte. Y aquí dice, cuánto más va a ser la persona que profane la sangre de la alianza. ¿Cuál es la sangre de la alianza? El sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo con los sacerdotes de Melquisedec. Dice aquí, tomó luego la copa y dado las gracias, se lo dio diciendo, bebed de ella todos, porque este es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y aquí dice, cuánto más grave castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuvo como profana la sangre de la alianza que santificó. ¿Cuánto más estas personas que dicen que es un símbolo, cuánto más van a decir que esto, que el pan es el sol invictus? ¿Cuánto más castigo van a tener esas personas? Aquí lo dice. Ahora vamos casi al último. Volvemos a Pablo, pero vamos a los Corintios, 1 Corintios capítulo 11, 25. Asimismo también la copa después de cenar diciendo, esto Pablo lo dijo como para el año 50, casi 20 años después de Jesús. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Espera, aquí me faltó algo. Vamos a ver algo. Aquí me faltó algo. Perdónenme. Ok, sí, me faltó algo. Me faltó el 23 y el 24. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Lo mismo que hizo Jesús, porque él dijo, hagan esto en memoria mía, o sea, que lo sigan haciendo. No es que un recordatorio o algo, no, es que lo sigan haciendo para el perdón de los pecados. Para los protestantes, pues es un recuerdo, un mero recuerdo. Y sigue por aquí. Y después de dar las gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros. Hacer esto en recuerdo mío. Para ellos es un recuerdo, pero en memorándum es que lo vayamos haciendo una orden. No es un recuerdo de que, me recuerdo espiritualmente, no. Y sigue por aquí. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebieres, hacedlo en recuerdo mío. De nuevo, para los hermanos protestantes es un recuerdo. Para nosotros los católicos, desde el siglo I, es, es una orden sacerdotal. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma del pan o beba de la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea que si nosotros estamos en pecado mortal o si no creemos que ese es el pan, el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros no pecamos contra el pan y el vino, pecamos contra el cuerpo y la sangre. O sea que esto no es un símbolo. Si nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Cristo en pecado, pecamos, seremos reos del cuerpo y de la sangre. Pecamos contra el cuerpo y la sangre, no contra el pan y el vino. O sea que esto es real. Examínese, nos da un consejo, examen de conciencia. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come
y beben sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. O sea que si yo como el pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre del Señor, y yo no estoy seguro, yo no creo que es eso, nos comemos nuestra propia condenación. Por eso hay personas, y después el hermano Elías va a trabajar, un conocido de nosotros, que estaba comulgando en pecado, sin confesarse, comer el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo en pecado, y ahora mismo se fue de la iglesia, ya no se confiesa, ya no va a la Eucaristía, y lo que hace es hacer video de que se va a acabar el mundo. ¿Por qué? Porque comulgó en pecado, y eso nos puede pasar a nosotros. ¿Lo han visto a católicos en contra del Papa? Pues eso es lo que sucede, comulgan en pecado, y ahí entra la confusión. Por eso hay que entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles, y mueren no pocos. O sea que por yo comer un pan y un vino que es símbolo, me voy a enfermar y me voy a morir. No, Pablo dice que por comer ese pan sin discernir, que ese es el cuerpo y la sangre de Cristo, hay por ahí muchos enfermos, muchos débiles, hasta personas han muerto. O sea que, hermanitos, no es un símbolo como dicen por ahí, este es el culto de adoración que Dios quiere, que Dios quiere. Si nosotros lo cambiamos, eso se llama idolatría. O sea que tomen esta enseñanza como una esperanza y examinarse en dónde estoy parado. ¿Estoy adorando realmente a Dios? Yo les recomiendo que vayan a los primeros cristianos, a los padres de la iglesia, para saber cómo ellos adoraban a Dios. Está bien, hermano, les voy a dejar la oración, ya terminamos. Acuérdense de compartirla, darle like. Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración de reparación. Con este sentimiento profundo y humilde que me inspira la fe, oh Dios y Salvador mío Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, te amo con todo mi corazón, te adoro a ti que estás oculto aquí, lo hago como reparación de todas las irreverencias, profanaciones y sacrilegios que recibes en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, oh Dios mío, pero no por cómo te mereces. Te ruego que aceptes mi buena voluntad, ayúdame en mi flaqueza. Quisiera poder adorarte con el mismo culto perfecto que los ángeles del cielo te rinden. Oh Jesús, ojalá que fueras adorado, amado y dado gracias como todo el mundo, en todo momento, en este santísimo sacramento.